Feliz sábado, hermano. Bueno, le quiero darle las gracias a la iglesia, a las personas que pudieron, para que nosotros, mi esposa y yo, estemos aquí hoy, predicando de la palabra de Dios, que es lo que más nos encanta, de verdad. Hace un par de años, cuando conocí la iglesia adventista, lo que más me gustó de la iglesia adventista fue el orden, la reverencia al estar en la casa de Dios, y eso me atrapó mucho. De hecho, yo conocí la iglesia adventista fue a través de un grupo pequeño, por eso que siempre debemos en la iglesia conformar los grupos pequeños. Me gusta ese ministerio del camino. Mi esposa estaba hablando conmigo y me decía, me encanta ese ministerio que tienen en esta iglesia, de ir después a ir a los hospitales y esas personas que muchas mueren sin esperanza, y llevarles esa palabra de aliento, y que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Bueno, mi esposa y yo venimos de Venezuela, estamos residenciados en Utah, en Salt Lake City, y ya tenemos allá prácticamente 1 año y medio. Tenemos un ministerio bien bonito, que Dios, yo le decía a mi esposa hace poco que yo jamás me imaginé estar en otro país predicando la palabra de Dios, pero Dios tiene planes especiales para cada uno. Lo único que necesita Dios, ¿qué es? Un corazón dispuesto y entregado a llevar la palabra de Dios, porque como sabemos, todo esto va a acabar en cualquier momento. Dios viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a su remanente, y debemos estar atentos y preparados, unánimes, juntos, amándonos los unos a los otros. Solamente así podremos alcanzar la Canaán celestial. Vamos a orar rápidamente. Padre celestial, Señor, te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu nos ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Que lo que se habla aquí que provenga de ti, Señor, y que sean palabras de vida eterna, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Maranata, hermanos. Cristo viene. Este era el saludo que tenía la iglesia primitiva. Esa es la gran esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde la iglesia primitiva, en un principio, siempre decían Maranata, y era que Cristo está por venir. Y 2000 años después, esa es nuestra identidad como pueblo. El llamado del tercer ángel, que hay un juicio en este momento que se está realizando a cabo en cada una de las personas que aceptaron a Cristo como su Salvador y han muerto, y prontamente el juicio a cada uno de los vivos. Y esa es nuestra cédula de identidad como iglesia. Por eso que a Juan se le dice, es necesario que profetices otra vez a muchas naciones, pueblos, tribus y lenguas, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo son ya ni siquiera principios de dolores, ya son finales de dolores. Lo único que falta, y lo vamos a estudiar hoy, es algunos detalles. Pero al comenzar este año, no me llamó mucho la atención, porque es lo que se espera, pero vi un video del obispo de Roma, donde tenía como título el año de la misericordia, es decir, el año que está en curso es el año de la misericordia. Y en el video, muy bien hecho, ellos aparecen las 4 religiones más importantes del mundo. El hinduismo, el cristianismo, ¿cuál es la otra? Los musulmanes, y falta una, el judaísmo. Entonces se reúnen y habla el obispo de Roma, el Papa, y él dice de que no debe haber diferencia entre ninguna de las religiones, porque todos somos hijos de Dios, y si todos tenemos amor proveniente de Dios, entonces todos debemos ser uno. Y por ahí va a comenzar todo, hermano. Entonces yo vi ese mensaje y yo dije, wow, de verdad que las piezas se están moviendo rápidamente. Y como dice la palabra de Dios, si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Entonces, importante, hermano, importante estar preparado, tener esas lámparas llenas de aceite para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar primeramente, vamos con Mateo capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo se le llama también
el sumo sacerdote, porque se encuentra en los cielos y Él es el que está intercediendo entre la raza humana. También se le dice el Hijo de Dios, pero también se le llamó profeta. Y nuestro Señor Jesucristo ha sido el más grande profeta que ha pasado por la tierra. De hecho, Mateo 24 es un compendio desde su venida hasta el final de los tiempos. Él da un resumen detallado, prácticamente lo que viene siendo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis posteriormente. Y él da ese resumen y empieza a hablar a los apóstoles. De hecho, la palabra proveniente griega que viene de aquí es escatos, los eventos escatológicos, que viene de una palabra griega que es de escatos, que significa eventos del fin. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar aquí en Mateo 24, cada uno de los eventos, desde el capítulo 1 hasta el versículo 14. Y empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar a cada uno de los apóstoles. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Y el versículo 1 del capítulo 24. Comienza los apóstoles hablándole al Señor Jesucristo sobre el templo. Y sale nuestro Señor Jesucristo y le dice claramente, le dicen a Jesucristo, mire maestro, ve qué templo tan hermoso tenemos. Y en el libro de Lucas nos detalla muy bien qué es lo que le dicen los apóstoles. Le dice, ve cómo está adornado y cómo está construido, las piedras. Pero nuestro Señor Jesucristo habla claramente en el versículo 1, comienza así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Entonces nuestro Señor Jesucristo habla claramente de que, porque prácticamente el pueblo judío había olvidado cuál era el centro del templo. ¿Cuál era el centro del templo? El sacrificio. Había perdido de vista lo que era, se había hecho tan monótono ya, el sacrificio de los corderos, que ellos se fijan ya eran en las estructuras del templo, pero Jesucristo le dice, eso no importa, ¿veis todo esto? Aquí no va a quedar ni piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces prosigue en el versículo 3, vamos a empezar, y dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro, cuando le dicen el estandarte prácticamente de la religión judía era el templo, ahí es donde se hacían los sacrificios, donde se hacía el Yom Kippur, que era el día de la expiación, y Jesús al decirle que no iba a existir eso, decía, bueno, esto es el fin del mundo, porque ellos se acordaban de Babilonia, cuando Babilonia tumbó el primer templo, y ellos estuvieron errantes por la tierra, entonces ellos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Pero Jesús le dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie ¿qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, fíjense que aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto es principios de dolores, es decir, que ni siquiera todavía es el fin. Versículo 9, entonces os entregará tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero fíjense el detalle aquí. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Y esto yo siempre lo tomo como un punto de inflexión para el cristianismo en general. Porque sabemos que la frialdad del mundo está desde que Caín mató a su hermano Abel. Pero yo siento que aquí Jesucristo está hablando de su pueblo. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. En los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Muchos que profesaron seguir a Cristo se apartarán y formarán parte
de los que van a perseguir al pueblo de Dios. Porque es impresionante. Si todos decimos que amamos a Cristo, que Cristo está en nuestro corazón, ¿por qué en nuestras iglesias hoy en día hay personas que se disponen a hablar de un hermano? Eso es importante. Y dañan la reputación de un hermano sin importarle en qué tribulación está pasando, qué lucha está pasando en ese momento. O hermanos que tienen un inconveniente y se ignoran como si no existiera, pero eso también es maldad. ¿A qué nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo? A amarnos los unos a los otros. Esto es lo primordial del mandamiento. De nada vale venir de sábado en sábado a escuchar a una persona aquí hablando si en nuestros corazones no está Jesucristo verdaderamente. De la apariencia, Dios no se va a fijar, sino lo que tengamos aquí en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esto es algo que está ocurriendo en todas las iglesias, hermanos. Es impresionante de cómo hermanos se destruyen entre ellos mismos. Y por eso que se nos hace tan difícil ir a predicar el Evangelio de Dios. Se nos hace difícil a muchas personas. Porque primeramente no arreglamos los asuntos aquí en la casa de Dios. No nos arreglamos entre los unos a los otros. Hermano, si tienen un inconveniente, si usted ve que un hermano le dice algo, ¿cómo se hacen en las artes marciales? A un lado y que siga para allá. Y diga, te damos en nombre de Cristo. Pero no le siga el juego al enemigo. Siga unánime. Y si usted ve un hermano caído, hermano, venga, no lo critique. Porque usted no sabe las luchas y las tribulaciones que tiene ese ser humano. Y tal vez usted es el instrumento que Dios ha escogido para levantarlo y decirle, venga hermano, vamos a la Canaán celestial. Esto es importante, hermano. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, ¿qué? Este será. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y aquí sí viene el fin. Y entonces vendrá el fin, la lluvia tardía, el último pregón. Por eso que yo digo que Apocalipsis 24 es un resumen de Daniel y Apocalipsis, porque prácticamente te dice todo. De hecho, Mateo 24 y 25 es un solo compendio. Lo que pasa es que después lo dividieron y está dividido en las señales del fin, como aparece aquí, también la venida del Hijo del Hombre, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Más adelante, en el versículo 15, hay una profecía que da nuestro Señor Jesucristo. Para ese tiempo, muy próximo, y para el tiempo del fin, tiene un doble cumplimiento. Vamos a ver qué dice. Dice así en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Esto tuvo un doble cumplimiento. En el año 70, en la era cristiana, aproximadamente en el año 64 comienzan una serie de revueltas de lo que viene siendo en Judea, en Jerusalén, en Israel. Y los judíos nacionalistas, ellos decían, mira, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros no podemos estar subyugados a un imperio apóstata, un imperio pagano. Entonces empezaron las revueltas en el pueblo de Israel y logran expulsar al ejército romano, lo logran expulsar. Pero después, ¿qué viene? La respuesta del imperio. A través de las tropas del general Tito, ellos van, sitian a la ciudad y ahí está el general Tito con los estandartes. Pero ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en estas partes? Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que esté ahí huya. Y un pueblo conectado con Dios siempre escucha a su maestro.
siempre. Y así como pasó antes, va a pasar después. Cuando vieron los judíos que profesaban a Cristo y vieron los estandartes, porque el estandarte del Imperio Romano era una abominación para el pueblo judío, y decían, bueno, entonces decían, pero me acuerdo de mi maestro, cuando vea la abominación desoladora, es hora de huir. Y se fueron. Pero ahí se quedaron los que nunca escucharon a Jesucristo, o que lo escucharon y ahí se quedaron luchando, y cerraron las puertas, y trancaron las murallas, y ahí estuvieron. ¿Ustedes saben qué tenía resistencia? Un imperio cuando sitiaba una ciudad. Podía durar 2, 3, 4, hasta 5 años, y decían, hasta que no tumbemos esos muros y entremos, nos vamos a abandonar aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo mismo que pasó en Babilonia. Los sembradíos del pueblo están afuera. Y ahí estuvo el pueblo, 1, 2, 3 años, y empezó el hambre. Tanto así que empezaron a comerse entre ellos mismos. Entre ellos mismos empezaron a comerse. Y habla el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, que tanto fue la rabia que tenía el imperio romano, porque el pueblo judío tuvo resistencia para los embates del imperio, pero tanto era la rabia que tenía el soldado romano, que el general Tito le dice, cuando entren a la ciudad, quiero que me mantengan intacto el templo, porque lo quiero para regalo para mi emperador. Pero tanto fue la rabia, que dice el espíritu de profecía, que los muros se dieron por sí solos, así como en Jericó, así se dio el muro. Y entraron el imperio romano ávidos de sangre, y ahí no se salvó nadie. Ahí mataron a todo el mundo. Entonces entran, y cuenta el espíritu de profecía, que cuando están llegando al templo, entra una antorcha ardiente y empieza a quemarse el templo. Y todos los contenidos de oro, los vasos y todo, las copas de oro, empezaron a incrustarse, a derretirse y a incrustarse entre los muros. Entonces, ellos ávidos del oro empezaron a quitar piedra sobre piedra y se cumple la profecía de nuestro Señor Jesucristo que dice, y de aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo mismo que ocurrió antes va a ocurrir hoy en día. En el versículo 36 del mismo capítulo 24, versículo 42, dice así: velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir, ¿quién? Nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá, ¿a qué? ¿A la hora de qué? Cuando un ladrón le mandó un mensaje a usted, un mensaje de texto, un WhatsApp, le dijo, mira, tal hora, tal fecha, voy a tu casa a robarte. Jamás. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno se va a enterar. Pero el pueblo adventista todavía está esperando algunos acontecimientos. ¿Qué se está esperando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Una ley dominical. ¿Qué otra cosa? Un decreto a muerte. ¿Qué otra cosa? La lluvia tardía, el fuerte pregón. Pero yo les digo, hermano, todos los eventos cronológicos, proféticos, terminaron en 1844, con las 2300 tardes y mañanas, cuando Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Todo evento cronológico, esa era la profecía más larga que aparece en la Biblia. Y terminó en esa fecha, el 22 de octubre de 1844. De ahí en adelante Jesucristo puede venir en un solo momento. Él puede cumplir todo esto en un solo día. Por eso es que en Mateo 24 siempre hace mención de que tenemos que estar preparados porque no sabemos. Pero hay muchos que dicen, no, es que todavía falta. Lo que le dicen los profetas los apocalípticos de las revistas y periódicos. No, todavía falta, mira los eventos. Cuando entraron en Libia, mira Libia, se está cumpliendo Daniel 11:46 creo que es. Hermano, siempre van a terminar chasqueados. Siempre van a terminar chasqueados. Usted fíjense en su Biblia, vea, lea, estudie, prepárese para los eventos que están por ocurrir. Solamente así y con el Espíritu Santo en su corazón, usted va a saber cuándo es la hora de que tenemos que dar el fuerte pregón y cuándo es la hora que tenemos que huir. Dice así, versículo 45,
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurados aquel siervo, a cual cuando el Señor venga, ¿le halle qué? ¿Haciendo qué? Así, amando a su semejante, llevando la palabra de Dios, yendo a esos hospitales, a esos orfanatos, a esos ancianatos, hasta las personas que tienen dinero, ellos también necesitan de nuestro Señor Jesucristo, que lo halle haciendo así. Y dice así: bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y qué triste, después de haber avanzado tanto tiempo en el camino del Señor, al final nuestro Señor Jesucristo nos diga: hipócritas, jamás os conocí. Y eso es duro para una persona que, yo digo, yo cuando entré a la iglesia adventista, yo primeramente tuve un sueño. Yo soñé, de hecho, yo nunca había escuchado la palabra adventismo en mi vida, nunca. Y hace 5 años atrás tuve un sueño y estoy ahí en un gran trono, en un santuario, y veo a mi Señor Jesucristo ahí sentado en un gran trono. Cuando yo lo veo, yo lo reconozco, y digo: bueno, este es Jesucristo, digo yo. Y Él no me dice nada, Él me hace sentir, me da sensaciones, pensamientos. Y cuando Él me da la primera sensación, y era una sensación de decepción. Estaba decepcionado con la raza humana, con su pueblo. Y yo decía: pero Dios, ¿qué quieres tú de mí?, decía yo. Y yo caigo de rodillas ahí en el sueño, caigo en rodillas y yo digo: bueno, Dios. Y yo dije: aquí nadie se salva. Nadie se salva, fue lo que yo dije. Pero después me muestra su segundo sentimiento. Y me muestra su amor. Cuando yo siento el amor de Jesucristo, yo lo que hacía era llorar. Y decía: Dios mío, ni mi madre me ha amado así. Y yo caigo de rodillas ahí a los pies de Él. Y empiezo a llorar y a llorar. Lo único que yo podía sacar de mi boca era decirle: te amo, a sus pies. Y decía: te amo, y le lloraba en sus pies y te amo, te amo. Y en ese momento Él me dice: voltea. Y cuando yo volteo veo 2 puertas de oro muy grandes que se estaban cerrando. Y veía llover lluvia del fuego del cielo. Y yo le decía: pero mi Señor, ahí está mi familia. Todavía no la cierres, ahí están mis amigos, tantas personas. Y se cerraron las puertas. Aunque yo estaba salvo en ese sueño, el remordimiento que yo tenía en mi corazón era tan grande que yo no sentía paz en mi corazón. Yo me levanto llorando y empiezo a llorar y a llorar. Y mi mamá me dice: Israel, ¿qué te pasa? Y digo: mamá, Cristo viene y no estamos preparados. Cristo viene y no estamos preparados. Y yo digo: ¿por qué 30 años de mi vida y yo nunca había escuchado la palabra adventista? Nunca. De hecho, cuando yo llego y me dicen adventistas, yo digo: bueno, ¿quién serán esos locos? ¿Serán como los testigos de Jehová? Como ellos, fue lo que yo imaginé, nunca lo había escuchado. Y cuando estoy en ese grupo pequeño que pensaba que eran evangélicos, porque yo vengo de un hogar evangélico, y me siento ahí con ellos, y empiezan a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. Y un hermano me dice, un anciano de iglesia, no sabía que era anciano, me dice: Israel, tú cuando mueras, ¿para dónde vas a ir? Me dice. Bueno, hermano, si me porto bien voy para el cielo, le digo yo. Y si me porto mal me voy para el infierno. Y él se me queda mirando, me acuerdo, y se echa a reír y me dice: Israel, ¿cuánto te falta por aprender? Y en ese momento me empezó a hablar de la Biblia, de la doctrina, la inmortalidad del alma, del infierno. Yo cuando empiezo a leer eso, yo decía: Dios, y me llegaba a la mente y me llegaba tantas cosas, y era el Espíritu Santo que iba trabajando porque había un corazón dispuesto como cada uno de ustedes que están aquí. Y empiezo a escudriñar las Escrituras y tuve
una lucha muy fuerte con el sábado, no entendía el sábado. Y me quedé hasta las 2, 3 de la mañana estudiando el sábado y veía Gálatas, pero mire, y el hermano siempre dispuesto. Yo le escribía a las 2 de la mañana y ese hermano me respondía. No, es por esto, ve este versículo. Yo, y después tenía otra duda. Después el día siguiente volví a tener la misma duda del día de ayer, pero ese hermano siempre estuvo dispuesto. Cuando ese hermano me empieza a explicar el santuario y profecía, era como que yo tenía un velo que no me dejaba ver y se me cae. Y vi todo el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo caigo de rodillas y digo, Dios, tú lo tenías todo ahí. Lo que necesitabas era un corazón dispuesto. Y me empecé a enamorar de Jesucristo. Y le empecé a seguir. Yo empecé a escudriñar las Escrituras y yo dije, pero Dios, yo nunca supe esto lo tiene que saber el mundo. Yo decía a mi hermano, vamos, a mi mamá, ven, mira, para que aprendas. Porque yo quería que todo el mundo supiera, era el primer amor, ese primer amor que nunca se debe perder. Pero hay personas que pasan 10, 20, 30 años y a veces se le olvida, como hay muchos que permanecen 50, 60 años y están ahí firmes en la fe. Y esto es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuenta la hermana White que había un montañista, estaba perdido en la nieve y él estaba a punto de morir, estaba a punto de sucumbir a través de la hipotermia. Y él iba avanzando, y en uno de esas se tropieza con algo, y era otro ser humano que estaba también a punto de morir. Y cuando ve el ser humano, él agarra a esa persona, abre un hueco, lo mete ahí y empieza a calentar a esa persona. Al día siguiente llegan los rescatistas, abren, lo consiguen y lo ven vivo. Después le dice uno de los rescatistas, ¿tú sabes por qué tú te salvaste? Porque cuando tú agarraste a esa persona y empezaste a calentarlo, también te calentabas tú. Igualmente pasa espiritualmente. Porque si venimos a una iglesia a engordarnos nosotros, de nada vale. Tenemos que ir allá afuera, a ayudar a esas personas para que sean salvas. Y de la manera como ellas sean salvas, nosotros también vamos a ser salvos. Pero cuando una iglesia se olvida de predicar la palabra de Dios al mundo, lamentablemente cae en chismes. Y es así, hermano. Aunque suene duro, cae en chisme y tiene bastante tiempo para criticar a los hermanos. Tiene bastante tiempo para dañar con palabras a otros hermanos. Lamentablemente. Jesucristo no quiere sacrificios. Jesucristo quiere misericordia. Misericordia. Vamos a leer rápidamente Isaías capítulo 1. Para que más o menos entiendan el contexto. ¿Qué fue lo que yo dije del templo? Se habían olvidado del sacrificio. Igualmente estaba pasando aquí en los tiempos de Isaías. Y Jesucristo, y Dios a través de Isaías le habla al pueblo y le dice, versículo 11 del capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Yo no quería eso. No quería sacrificio. Ya estaba hastiado, decía Dios. Estoy hastiado de eso. Porque tú vienes a dar un sacrificio, pero en tu corazón está lejos de mí. Yo quiero misericordia. Y fíjense lo que dice. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestra mano, yo os esconderé de vuestros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no la voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Ahora viene después que uno haga todo eso, viene lo siguiente, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta tú y yo,
si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán, ¿qué? Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere para la iglesia adventista misericordia. Y eso lo entendieron los apóstoles. Lo entendieron los reformistas de la Edad Media. Lo entendió la hermana White, lo entendió. John Huss, Martín Lutero. Todos ellos lo entendieron. Y este pueblo lo va a entender por las buenas o por las malas. Así es. Vamos al versículo de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1. Para su contexto, versículo 16. Aquí habla el apóstol Pablo de algo en específico. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada una voz magnífica. Desde la voz magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice así: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos, ¿dónde? En el Monte Santo. ¿De qué está hablando Pedro aquí? ¿De qué está hablando Pedro en este versículo? Cuando habla del Monte Santo. El Monte de la Transfiguración. ¿Qué pasó en el Monte de la Transfiguración? Vamos a ver en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1. Para que tengan un contexto. Jesucristo tenía muchos seguidores, pero aparte de eso tenía un grupo de seguidores que eran el grupo de los 70, al cual él mandaba de dos en dos a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Aparte de eso, tenía el grupo de los 12 apóstoles, un grupo más estrecho, pero aparte de eso tenía un grupo más, ¿cómo puedo decir?, más unido a él, que eran tres. Era Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Entonces él lo agarra y lo lleva para el monte, para un monte, y vamos a ver qué dice. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron como blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora yo digo, si Pedro vio que Jesucristo le dio la vista a un ciego, hizo caminar a un paralítico de años, si él vio cómo Jesucristo multiplicó los panes, si él vio que Jesucristo resucitó a un muerto de 4 días, pero ¿por qué Pedro habla de que no seguimos fábulas artificiosas, sino lo que hemos visto con nuestros ojos, y habla específicamente de esto? ¿Por qué él habla específicamente del Monte de la Transfiguración? La hermana White nos da detalles referente a eso. Ella dice que lo que Pedro vio ahí fue en escala miniatura la segunda venida de Cristo. Lo que va a ocurrir en un futuro, cuando Jesucristo venga con gran gloria, con poder, que dice que va a resplandecer y el resplandor de su venida matará a los impíos, ahí lo vio Pedro, pero a escala miniatura. Y Pedro entendió. Pedro entendió. Y eso es lo que está esperando el pueblo adventista del séptimo día. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día esperado, nuestro más grande día esperado por nosotros. Hermano, yo no quiero estar más en este mundo, hay trabajo que hacer. Yo quisiera estar ya en el cielo con mi Señor Jesucristo y contemplar las maravillas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero todavía no estamos preparados. Así como estamos hoy, no estamos aún preparados. Porque lamentablemente el enemigo de las almas está utilizando otros métodos que le han hecho
le han hecho bastante favor a él. Nos hemos adaptado a este mundo y de sus placeres y de sus lujos y del dinero. Y eso cómo ha dañado al pueblo de Dios en estos días. Tanto así que cuando hacemos la comparación, ya no hay casi comparación entre el pueblo de Dios. Y es así, hermano. Es así. Y tenemos que estar unánime, llevar el evangelio a todo el mundo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Y qué hablaba Elías y Moisés con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estaban hablando ellos ahí? Ahí es cuando yo digo que Dios le ha dado una luz aún más grande al pueblo adventista. En el deseado de toda la gente, dicen de que ellos hablaban del plan de salvación. Vinieron a darle fuerzas, dice el deseado de toda la gente. Le decía a Moisés, vamos Jesucristo, tú puedes, confiamos en ti, tienes que dar tu sangre para el perdón de muchos, para la salvación de muchos. Y se le mostró en el futuro todas las personas que iban a ser salvas por él. Porque Jesucristo, su naturaleza humana, decía que no, ¿quién va a querer morir así? Satanás en el Getsemaní le mostró su muerte. Por eso que él sudaba gotas de sangre. Un estrés tan grande yo me imagino que tenía Jesucristo. Pero ahí llegó Moisés y Elías. Vamos Jesucristo, la cosa está muy buena allá arriba. Yo no me quiero devolver allá abajo. No, déjame allá. Porque sabía que su permanencia en el cielo dependía del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar preparados cada uno de nosotros. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9. Versículo 7 para su contexto. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano copartícipe, vuestro en las tribulaciones, el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz que sonaba como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas es que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le voy a explicar un poco el contexto de lo que estaba viviendo Juan en este momento. Juan vio morir a su hermano Jacobo. Escuchó cuando murió Pedro crucificado de cabeza. Escuchó cuando fue decapitado Pablo. Juan vio morir a cada uno de los apóstoles y cada uno de los seguidores. Veía cómo la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano a través de las fauces de Satanás. A Juan intentaron matarlo, pero no pudieron.
Porque se tenía una creencia que dicen en el capítulo de Juan, al final, que pensaban que él no iba a morir. Entonces dice, bueno, si este hombre no va a morir, por lo menos lo vamos a poner bien lejos. Y lo mandan a la isla de Patmos, allá en Grecia. Ahí estaba Juan. Juan estaba lleno de día. Juan estaba cansado. Juan estaba anciano. Los últimos reportes que había tenido Juan de la iglesia era que miles estaban siendo masacrados en los círculos romanos. Eran devorados por leones. Eran puestos como antorchas en las noches para que alumbraran. Juan pensaba que la iglesia perecía. Juan tenía en su convicción, en su mente, en su ancianidad, que por todo lo que había luchado, estaba a punto de sucumbir. Y ahí estaba Juan solo, abandonado, sin nadie. Pero en ese momento, Juan escucha. Y escucha, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin. Y Juan, yo me imagino que Juan le viene su recuerdo de su juventud, porque Juan era un niño cuando conoció a Jesucristo, era el más joven de los apóstoles. Y Juan, esa voz yo la he escuchado antes. Esa voz yo la he escuchado antes en mi juventud. Y en ese momento le colocan la mano aquí y le dice, no temas, Juan, que yo estoy al control. Yo me imagino cuando Juan se volteó y vio a Jesucristo. Cayó como muerto, dice ahí, se desmayó. Y lo levanta Jesucristo con aquel amor. ¿Cuál es la visión que ve Juan ahí? Él ve 7 candelabros de oro y ve a Jesucristo en medio de los candelabros. ¿Qué representan los candelabros? Más adelante nos dice, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermano, cuando Juan pensaba que la iglesia iba a sucumbir, ahí estaba Jesucristo en medio de los candelabros, ahí en medio. ¿Y qué significa eso? Que Jesucristo siempre está a la protección de su iglesia. Sino que lo diga Saulo de Tarso. Cuando le iba a perseguir al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que le dijo Jesucristo? Se le presentó Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú? Soy yo, Jesucristo. ¿Quién? No es a mi iglesia, soy yo, Jesucristo. Y esta iglesia es de Jesucristo. Y esta iglesia va a vencer. Esta iglesia está llamada para llevar la luz al mundo. Es necesario que profetices nuevamente. La venida de Dios está cerca, hermano. Y yo quiero que mi familia sea salva. Yo creo que mis amigos, tantas personas en el mundo. Juan vio, en visión más adelante, vio una cantidad de personas. Y decía, ¿y quiénes son estos? Estos no son judíos. No, estos son gentiles. Estos son gentiles, miles de millares de millones. Se iban a sentar junto a los patriarcas. Y eso lo vio Juan ahí. Yo le doy gracias a Dios porque cuando la iglesia está a punto de sucumbir, Jesucristo está ahí en medio de la iglesia. Le quiero presentar un video, de verdad que me gustó muchísimo. Fue escrita por Guillermo Miller, después del Gran Chasco. Y la forma de cómo él proyecta en las letras de esas canciones da tanta esperanza que cuando la primera vez que yo vi ese video, me enamoré y lo veía y lo volví a ver y hasta hoy en día ya lo he visto ya como 500 veces, pero no me canso porque esa es la más grande esperanza de nosotros, nuestro día esperado. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el rey.
puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin